Radio Mambí La Grande presentamos Ayer, Hoy y Mañana con el profesor Santiago Aranegui. Muy buenas amigos, soy Marisela Aranegui, un día más con ustedes, presentando Ayer, Hoy y Mañana. Primero que nada, quiero hacer una felicitación muy grande a todos los padres que están oyendo este programa. Hoy es el Día de los Padres, celebramos el Día de los Padres, aunque el Día de los Padres es todos los días, pero el de hoy. Y en especial tengo un recuerdo muy grande para mi padre, Juan Amador Rodríguez, a quien le debo la vida, también a mi madre Eva. Pero hoy es el Día de los Padres y también a mi esposo que hizo la transición va a ser 3 años, el profesor Santiago Aranegui, también un padre ejemplar y un padre de muchas personas que así lo sienten. Mi percepción a medida de que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo. Pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son solo instancias de aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende de nosotros. El cómo enganchamos con las cosas que no queremos depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi voluntad el poder hacerlo. Ser feliz es una decisión. No nos olvidemos de eso. Entonces, con estos criterios, me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir un buen año, porque todos estamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a 3 cosas: aprender a amar, a dejar huella y a ser felices. Crear calidez dentro de nuestras casas, hogares, y para eso tiene que haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados. Cierto desorden que acuse que ahí hay vida. Nuestras casas independientes de los recursos se están volviendo demasiado perfectas, que parece que nadie puede vivir adentro. Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera sea la visión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver con la inteligencia espiritual. Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a los juegos antiguos, a los encuentros familiares, a los encuentros con amigos dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no tiene que ver con los problemas que tengamos, sino con la actitud con la cual enfrentamos lo que nos toca.
Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan y que, en cambio, con las penas pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir, lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. El invitado que tengo aquí en el día de hoy es un invitado de lujo. Y digo un invitado de lujo porque nada menos que es Juan Antonio López Benedí. Este español con tanto conocimiento que nos ha visitado muchísimas veces y que nos va a dar clases en nuestra escuela por 2 semanas y también en 2 fines de semana, que ya le explicaré un poco más, pues va a dar los seminarios. Se los digo para que vayan pensando que no se van a perder estas clases, que él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y es licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en hermenéutica, es decir, interpretación de símbolos, culturas y tradiciones. Ha publicado 14 libros, bueno, por el momento, porque entre ellos destacan cómo interpretar los sueños, hipnosis y sofrología, regresiones, reír para vivir mejor, el corazón inteligente, hacerse mayor y la comunicación integral, entre otros. En este momento, trabaja por la integración multicultural desde los valores humanos en diferentes países de Europa y América. Investigador incansable, profundizó en las raíces del psicoanálisis y las tradiciones alquímicas, cabalísticas y místicas de diferentes culturas. Con todo ello, él ayuda también individualmente a muchas personas en diferentes países a través de su metodología de codificación emocional para el desbloqueo rápido de los bloqueos. Y ahora yo quiero primero darle la bienvenida, darle las gracias porque está aquí con nosotros en este programa y en nuestra escuela. Y adelante, Juan Antonio. Pues muchas gracias, Marisela. Es también para mí un placer volver aquí, porque ya esto es como estar por casa. Y me siento muy bien, con muchos recuerdos agradables de haber estado en estos micrófonos, muchas veces también con Santiago. Y bueno, en Miami ya se está convirtiendo como en un lugar así de raíces comunes, compartidas. Y me encanta estar por aquí de nuevo. Así es que, pues, por supuesto, con mucha ilusión y mucho interés, entusiasmo, pues estoy dispuesto a compartir ahora nuevas clases sobre un tema que quizás para muchos es extraño, como es la cruz hermética. Porque, por supuesto, de cruces mucha gente ha oído hablar. Vivimos en un mundo fundamentalmente cristiano en nuestra cultura. Pero la cruz hermética es una cruz muy particular que muy pocas personas conocen. Algunos la han visto alguna vez, pero esa cruz, que algunos consideraron la cruz enciclopédica, tiene una serie de claves, de símbolos, de referencias que vinculan la alquimia y la cábala, y con todo eso nos aportan lo que es el camino para llegar a la piedra filosofal. Por lo tanto, empezaremos el mañana lunes con estas clases y nos iremos adentrando para ir acercándonos desde esos símbolos, aprender a leerlos y a aplicarlos a nuestra vida diaria, porque se trata de eso también, de que todas estas tradiciones, desde todos estos símbolos, podamos mejorar nuestras condiciones del día a día, por dentro y por fuera. Por supuesto
que este trabajo simbólico a través de estos símbolos es fundamentalmente un trabajo que vincula con las raíces de lo inconsciente, con los arquetipos, con las estructuras profundas de nuestra naturaleza y nos ayuda a comprendernos mejor, a entendernos mejor y también a comprender mejor a los demás y a las circunstancias o los entornos donde nos toca vivir. Usted nos dice que porque serán 3 lunes consecutivos. 3 lunes y 3 que miércoles. Usted nos va, sí, 3 miércoles, pero 3 lunes que nos va a conectar. O sea, es la conexión entre la cábala, la alquimia. Eso es lo que es la cruz hermética. Sí. Entonces, recuerden, esto va a ser por 3 lunes consecutivos, comenzando el lunes 16, después el 23 y después el 30. Ahora yo quiero que usted siga explicando. Sí. No, pero no solo los lunes solo. Las clases de la cruz hermética serán lunes y miércoles de las 3 semanas. Correcto. Eso pero es. Bueno, por 3 lunes ustedes van a dar estas tres clases. Sí. Pero es el lunes 16 de junio, el miércoles 18 de junio, y después, el seminario será el sábado, después tratamos de eso. Sí. Es independiente, pero estas clases, o sea, que son 6 clases sobre lo que es la cruz hermética, cábala y alquimia. Cruz hermética, todo es la conexión. Ajá. Sí, esas conexiones desde cómo aparece, cómo es la estructura, por qué tiene esa estructura, qué significa y cómo se une en toda esa simbología, incluso la tradición cristiana con la tradición antigua, llamada pagana, que tiene que ver con raíces antropológicas. Todo está ahí y todo vamos a aprender a verlo. Yo sé que muchas personas, porque este curso lo he hecho muchas veces en distintos lugares, y muchas personas cuando oyen hablar de este tema por primera vez les resulta algo rarísimo. Incluso, hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Cuando una amiga que nunca había no ha oído hablar de alquimia, la cábala y estas cosas, otra amiga común le invitó a que participara en uno de estos seminarios hace ya muchos años. Y entonces ella decía que cuando oyó el título pensaba que la persona que lo iba a dar era una persona así como de 100 años, es decir, una persona así muy anciana y tal. Y yo en esa época tenía 30. Entonces, que cuando aparecí para impartir el curso, dice que le crujió el cuello, ¿no? Que tuvo una reacción muy intensa. Una anécdota curiosa, porque cuando se habla de estas cosas así simbólicas, extrañas, casi siempre se piensa en personas ancianas. Es también un hecho que ya por mí también van pasando los años, pero en realidad toda esta tradición antigua no es solo para gente mayor. Es una tradición que hoy en día también muchos jóvenes están buscando inconscientemente, porque también hay muchos juegos en la tecnología que están utilizando todos estos conocimientos, estas leyendas, estos símbolos para la composición de los juegos. Incluso hay muchas películas recientes que están utilizando continuamente todas estas simbologías, aunque a veces no se declara de dónde vienen. Y eso les atrae a los jóvenes, fundamentalmente, como a mí también me atrajo casi desde la niñez y la adolescencia, todo este mundo de símbolos y misterios. Porque realmente, detrás de todo eso hay unas raíces muy profundas que nos hablan de nuestra propia naturaleza. Por eso yo también me especialicé en la educación en valores basándome en estos símbolos, en esas tradiciones, porque desde la antigüedad me di cuenta que en todas las culturas del mundo, en toda la humanidad, siempre eso que nos llega al corazón se ha transmitido a través de símbolos. Y que ese lenguaje simbólico es el lenguaje de nuestro inconsciente. Es el lenguaje desde el que generamos nuestros sentimientos más profundos de seguridad y a través del cual también nos pueden llegar a manipular. Por eso es muy importante que aprendamos a conocerlo, para conocernos a nosotros mismos y también para evitar que otros nos manipulen. Y de ahí también es desde donde hago esas terapias personales para el desbloqueo emocional rápido, porque conociendo todo este lenguaje, que es esa codificación emocional,
es posible acceder muy rápidamente a los bloqueos que están en lo inconsciente y que racionalmente por ello no se pueden solucionar, y es muy fácil acceder y cambiar desde esas mismas raíces. Y esto es algo que me sigue sorprendiendo a mí mismo, porque en muchos países lo estoy haciendo y hay muchas personas que en una sola sesión desbloquean traumas, procesos que les tenían sufriendo de forma a veces muy angustiosa durante años. Y en una sola sesión han solucionado. Ahora estoy recordando una chica en Suecia que vino a una de mis charlas y me dijo que ella tenía un sueño que, bueno, no un sueño, sino que cada noche cuando dormía tenía unas pesadillas terribles, pero tan terribles que le daba miedo irse a dormir por no soñar aquello. Había visitado muchísimos especialistas y no había encontrado nunca solución. Y me confesó que había pensado muchas veces en suicidarse porque el sufrimiento, el miedo que sentía cada vez que se dormía era terrible. Pues esta chica, en una sola sesión, solucionó su problema de muchos años de sufrimiento. Y hoy está feliz. Y así me sigo sorprendiendo porque ahí es donde están aplicándose estos símbolos, estos procesos alquímicos que, según la simbología, permitían transformar el plomo en oro, es decir, el sufrimiento, el dolor, la ignorancia, todo eso que representa la oscuridad interior, en un nuevo sol en valores, en oro, que es un oro más importante que el oro material, porque es el oro de la existencia que nos puede llevar a la felicidad. Hay muchas personas hoy que pueden tener mucho dinero y sin embargo no son felices, pero cuando tú descubres ese oro de la alquimia interior, entonces es cuando de verdad tengas o no dinero, estés en las circunstancias materiales que sean, puedes alcanzar la felicidad. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con esos talleres, con esas consultas, y lo que me propongo seguir haciendo aquí en Miami, pues todas las veces que sea necesario y que podamos coordinar, para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a ese bienestar que todos los seres humanos nos merecemos. Luego, independientemente, cada uno tendrá sus creencias, porque esto no es nada que tenga que ver con una creencia religiosa, ni con una creencia política, ni con una creencia de ningún tipo. Cada uno conservará sus propias, conservará si lo desea, ¿no? O cambiará si lo ve necesario, sus creencias políticas, religiosas, sociales o económicas, sus condiciones o circunstancias. Lo importante es que al final del camino alcance la coherencia consigo mismo, que cada persona sea coherente con lo que de verdad está en la esencia de su ser, sin que nadie tenga que decirle lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que creer, sino que esa coherencia nos permita llegar a cada uno de nosotros a esa satisfacción que es el objetivo de la sabiduría, esa satisfacción de la paz que lleva al bienestar de la felicidad completa. Ese es el objetivo de nuestras vidas, de una forma consciente o inconsciente. Todos buscamos eso. Pero a veces lo buscamos por caminos que son extraños o inciertos y que desde luego pues no nos aportan aquello que al principio nos prometían. Muchas personas pues se esfuerzan toda la vida por ganar mucho dinero y tener una casa, un yate, y cuando lo tienen se dan cuenta de que aquello no es lo que de verdad buscaban, porque siguen viviendo el vacío en esas casas o en esos yates. No quiere decir que no haya que tener casas o yates, cada uno puede tener lo que desee, pero lo importante es que cuando tengamos algo material podamos llenarlo de corazón, de vivencia, de calor. Como antes decía Marisela, con ese sabor de hogar, con ese cariño que debe alumbrar los lugares que habitamos, los lares, como en la antigua Roma. Ese fuego del hogar tiene que estar encendido, porque si no, el hogar no es hogar, es solo una casa fría que se puede convertir en una tumba, un mausoleo grandioso de mármol frío, donde no es posible vivir. Y algunas personas, por desgracia, viven así, en mausoleos donde no es posible habitar. Y sin embargo, otras personas que viven en cabañas pueden ser tan felices.
no es, por tanto, el lugar donde vivimos, sino la forma en que habitamos ese lugar, sea grande o pequeño, sea lujoso, sea humilde, y también nuestro propio cuerpo, sea como sea, con cirugía estética o sin ella, pero siempre con calor en el corazón, porque si no hay calor en nuestro corazón, no hay vida, y por lo tanto no podemos ser felices. Por mucho que nos prometan esos cambios en la estructura externa, en la cirugía estética que hoy está tan de moda, o en el comprar casas o en comprar lugares, o vivir en tal sitio o en tal otro, todo eso está bien, pero no es lo fundamental y ya lo sabemos prácticamente todos. Porque antes todavía había personas pobres que pensaban que consiguiendo tales bienes materiales podrían ser felices como los ricos. Pero hoy casi todo el mundo, por pobre que sea, ya sabe más o menos lo que es vivir la riqueza. Por supuesto, todavía hay muchísimas personas que están por debajo de los umbrales de la pobreza y que eso es algo que evidentemente necesitamos remediar con urgencia en la humanidad para que haya equilibrio y justicia y hacerlo de una forma que sea adecuada. Pero en nuestras sociedades occidentales, casi todos, incluso los más pobres, ya han vivido algo que les permite saber que la riqueza material no es la clave de la felicidad. No obstante, todavía hay muchos que siguen ciegos con esa finalidad y eso nos está llevando a muchas crisis, a muchas dificultades. En fin, espero que pronto podamos todos abrir los ojos y mirarnos los unos a los otros como seres humanos y poder apoyarnos mutuamente y encontrar la riqueza, la verdadera riqueza que está en eso, en ese calor del corazón que se transmite por las miradas, sin esperar grandes cosas, en la verdadera amistad, en el cariño de las familias, en el cariño de los vecinos, en el cariño de las personas que conocemos, sin grandes expectativas, y te repito, pero con autenticidad humana, con verdadera coherencia, porque ahí es donde está el verdadero secreto de la vida. En fin, pero esto quizás son bonitas palabras que muchas veces hemos oído de una forma o de otra y que cuando llevamos o vamos a aplicarlas a la vida práctica, a veces sentimos la incertidumbre de por dónde empezar. ¿Qué puedo hacer yo aquí ahora? ¿De qué manera puedo traer estos ideales a mi vida diaria y sembrarlos en la tierra para que den frutos en mi existencia y yo los pueda saborear? Yo y las personas que están a mi alrededor, mis seres queridos, y que cada uno tenga sus propios frutos, sus propios árboles del paraíso. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Aprender cuáles son esas claves y aprenderlo de forma práctica, para que cada uno vaya teniendo el tiempo no solo de aprender lo que yo diga, porque no se trata de lo que yo diga, sino de lo que cada uno pueda asimilar, de lo que cada uno pueda llevarse como alimento y procesar para convertirlo en carne de su carne y sangre de su sangre, es decir, en su propia persona, con sus propias palabras, con sus propias ideas, con sus propios sentimientos, con sus propios sueños y objetivos, que no serán los míos ni los de nadie, sino los suyos propios. En estos talleres, en estas sesiones, simplemente habrá herramientas para que cada persona pueda alcanzar sus sueños, pueda ser lo que de verdad quiere ser, pueda sentir que la felicidad sí es posible. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es lo que usted está diciendo, Juan Antonio, porque ¿qué es lo que la persona busca? Busca dentro, hondamente, y no encuentras. Pero si tienes un conocimiento que quizás eso te pueda ayudar a vivir una vida diferente y no vivir en una vida vacía, una vida, como estaba diciendo el profesor, una casa vacía, una casa que puede tener muchas bellezas, igual que el cuerpo, puede haber mucha belleza afuera, pero dentro lo que tiene es infelicidad, es angustia, es dolor. Y
muchísimas personas en este momento en el mundo entero están pasando por estos momentos de angustia infinita por lo que sea, ¿verdad? Política, amor, desalientos, tristezas, lo que es la vida. Pero si nosotros tenemos herramientas para poder ayudarnos con nosotros mismos, porque aunque esto le suene que lo que dijo el profesor López Benedit, la cruz hermética, la cábala, la alquimia, eso tiene palabras profundas. Los que han estudiado el conocimiento de la cábala, el conocimiento de la alquimia, saben perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Y ahora, cuando hagamos una pausa, pues se va a esclarecer un poco más estas personas que quizás no saben qué cosa estamos hablando, saben hasta un punto. Bueno, ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos. Bueno, aquí estamos de vuelta con Juan Antonio López Benedit, que como ustedes están escuchando, tiene muchísimo conocimiento que compartir. Y yo les recomiendo con todo mi corazón que asistan. Es una oportunidad única. Él va a dar 3 lunes y 3 miércoles, unas clases magníficas, pero recuerden, yo les dije que va a tener seminarios, como por ejemplo el día 21, el sábado 21, que es el sábado próximo, tendrá un seminario taller de 2 de la tarde a 6, que nos gusta a todos, porque se llama Interpretar los Sueños, que como ustedes saben, él ha escrito libros sobre este tema, que ha sido para él siempre de un éxito tremendo, porque es un hombre de una experiencia muy grande en este tema. Eso es el sábado 21. Y el domingo 22 tendrá el seminario taller Mensajes Subliminales. Esto será comenzando a las 12 del día hasta las 4. Y el seminario anterior, el que les hablé del sábado, este es del domingo, y el del sábado 21 comenzará a las 2 de la tarde y es hasta las 6 de la tarde. O sea, el de Interpretar los Sueños, sábado 21, póngalo en su calendario, de 2 de la tarde a 6. Y el seminario taller del domingo 22 es Mensajes Subliminales. Entonces, al próximo sábado, porque recuerden que vamos a tener 2 semanas con Juan Antonio López Benedit, los lunes y los miércoles, como anteriormente se le ha dicho. Y entonces, el próximo seminario, el 28, será un seminario taller de 2 de la tarde a 6 sobre las almas gemelas. Este es un tema muy fácil, pero es muy difícil. Y verdaderamente aquí hay un experto en este tema que es un poco más allá de lo que todos hasta ahora han oído. Y el domingo 29 vamos a tener el taller de 12 del día a 4 de la tarde, nada menos que hacerse mayor. Todos estamos en eso. Ni nadie lo quiere aceptar, no lo queremos aceptar, pero eso está ahí. Vaya, oyendo la conversación. Eso va a ser el 29. Y después... Después también, en julio también, terminaremos con las clases de la Cruz Hermética. Va a haber un día especial, el día 7 de julio, que será el día 777. Que ese es mi cumpleaños. Sí, una referencia simbólica importante. Y también, aparte de ser el cumpleaños de Marisela, va a ser un día especial por ciertas circunstancias que se dan este año. Y de eso hablaremos ese día en el taller. Pero también va a haber el siguiente fin de semana
un taller especial sobre la comunicación para aquellas personas que se dedican al mundo de la comunicación, tanto en las terapias personales como en las empresas, en lugares donde hay que hablar en público, y por supuesto en la radio, aunque no será tanto como para las personas que se dedican a la comunicación en sí, sino más bien como herramientas para las personas que no están acostumbradas a hablar en público y que necesitan hacerlo por alguna razón para sus propios trabajos. Inclusive hablar con otras personas. Exactamente. En público no quiere decir que tengan que dar un discurso. Eso es. En público es interactuar. Sí, en un equipo, por ejemplo, en una empresa, si quieren coordinarse una serie de actividades, es muy importante que las directrices se digan con claridad para que todo el mundo las entienda bien y puedan evitarse en la medida de lo posible los malentendidos, que por desgracia es una de los lastres que tenemos en nuestra humanidad. Muchísimas cosas que nos ocurren, incluso algunas guerras que ha habido históricamente, se han llevado a cabo partiendo de esos malentendidos. Por lo tanto, esta cuestión de la comunicación es una cuestión también importantísima. Incluso ya no solo para comunicarse con otras personas, sino que también para comunicarnos con nosotros mismos. Nosotros continuamente estamos relacionándonos con nosotros mismos, o deberíamos hacerlo, con nuestra parte interna, y es muy importante la forma en que nos transmitimos los mensajes, en que nos ayudamos o nos planteamos la forma de mirar el mundo, porque ese lenguaje, esa comunicación interna, consciente o inconscientemente que tenemos, es la clave para que veamos la vida de una forma oscura o de una forma clara, con la botella medio llena o medio vacía, de forma que afrontemos los problemas para poder resolverlos o que sintamos que esos problemas son irresolubles. Todo eso también forma parte de la comunicación. Y en el fondo todos estos talleres pues tienen una serie de elementos comunes, porque todos ellos están destinados pues a ayudarnos en nuestra vida cotidiana, en el día a día, con nosotros mismos, para conocernos mejor y con las demás personas. Casi todos tienen también, incluso el de la comunicación, el punto de conexión de las emociones, porque las emociones son una referencia fundamental en nuestra vida y, sin embargo, no se nos ha ayudado a educarnos a la hora de conocer, encauzar y dirigir nuestro mundo emocional. Como mucho, la mayor parte de las personas son esclavas de sus emociones. En cuanto a emociones negativas, emociones que se vinculan con deseos que generan frustraciones y que al generar esas frustraciones, pues a veces estallan en emociones descontroladas como violencia y agresividad proyectada hacia otras personas. Por eso es muy importante el trabajar, conocer y saber encauzar nuestras emociones desde distintos ángulos en profundidad para que nuestra vida sea un poco más agradable, sea más beneficiosa. Y por supuesto de una forma que tenga que ver con la coherencia con nuestro mundo racional. En las escuelas, en las universidades, se nos enseña a trabajar desde la razón y por supuesto que es un elemento fundamental. Pero si no ponemos en coherencia la razón con la emoción, es muy difícil que incluso podamos hacer investigaciones o que pueda progresar la ciencia. No basta simplemente con reprimir las emociones para poder ser personas competentes de manera profesional o en el mundo académico, en el mundo científico, como se nos había dicho hasta ahora, sino que es absolutamente imprescindible tener esa coherencia, esa buena comunicación entre el mundo de la razón, nuestra cabeza, simbólicamente, y el mundo de los sentimientos, de las emociones, que está vinculado con el corazón, para que de verdad las cosas funcionen. De ese mundo que no es tan racional, de ese mundo de emociones, viene el entusiasmo, la posibilidad de gozar, de disfrutar de las cosas, pero también viene la creatividad y viene también la motivación, elementos que son fundamentales hoy. De motivación y de creatividad habla casi todo el mundo, pero no todo el mundo lo tiene. Por eso muchas veces hay personas que buscan en fármacos, en medicinas
o en drogas esos aspectos de motivación o de entusiasmo para tener energía en sus vidas. El tener acceso a los propios recursos emocionales de forma clara, poder generar entusiasmo cuando lo necesitamos, poder moderar las frustraciones y los sentimientos de tristeza es absolutamente imprescindible para evitar la dependencia de elementos químicos como las drogas o ciertos fármacos, y también para poder llevar a cabo una vida más coherente, más productiva, poder desarrollar también creativamente la sociedad y poder aportar allí donde estemos. Bien, pues todo esto es lo que vamos a ir haciendo desde los talleres de los lunes y miércoles con la cruz hermética, que tratará la alquimia y la cábala, con estos otros talleres de fin de semana, donde hablaremos de la interpretación de los sueños, de los mensajes subliminales, que son procesos de comunicación con nuestro inconsciente para poder integrar de forma voluntaria la razón con esos elementos irracionales que, nos gusten o no, son esenciales en nuestra propia vida. Y luego también la siguiente semana estarán los otros talleres, como bien ha dicho Marisela, de hacerse mayor, que es fundamental, porque nos guste o no, todos nos vamos haciendo mayores. Y el hacerse mayor no debe verse como si fuera una carga de lo que hay que salir corriendo, que hay que disimular, como mucha gente con la cirugía estética trata de disimular para que no se le noten los años. Eso es un poco absurdo. En este mundo, los años, la experiencia es parte de la vida y es nuestro tesoro. Por lo tanto, no debemos huir de ello. Por otra parte, es que cuando tratamos de huir de nuestra edad, de nuestro propio proceso de hacernos mayores, estamos huyendo de nosotros mismos. Y por lo tanto, terminaremos cayendo en ese vacío al que antes me refería, de esa casa que puede ser muy lujosa, pero por dentro está fría y está deshabitada. Esa soledad, esa depresión de la que por otra parte luego también hay que volver a huir. Bien, pues se acabó el huir. No hay que huir ni de los años ni del vacío, porque todo eso lo vamos a llenar de sonrisas, de esperanza, de conocimiento, lo vamos a llenar de entusiasmo, de motivación, de ternura. La ternura, que más que el amor así en plan grandioso, es el pequeño amor de cada día, imprescindible, que podemos poner en cada mirada, en cada sonrisa, que podemos compartir, porque no supone tantas expectativas y por lo tanto tampoco hay que tener tanto miedo de que se nos frustre ese amor de nuestra vida. Pero, por si acaso también, para tratar de ese amor de nuestra vida, hablaremos de las almas gemelas y de esa resonancia que todos estamos buscando cuando pensamos en el enamorarnos de forma ideal. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Y por qué a veces se generan contradicciones o se generan tantas dificultades? ¿Y por qué nos parece que, aunque nos equivoquemos una y otra vez, los que no tienen la suerte de acertar desde el principio, pues seguimos con la esperanza de que un día llegará ese príncipe azul o esa princesa dorada o rosa o del color que sea para hacernos vivir felices? Bien, pues todo eso también tiene una serie de claves que es importante conocer para poder traerlas a nuestra vida. Y por supuesto terminando con esas charlas sobre el 777, el simbolismo de ese día que coincide, el 7 de julio de este año, que es un día especial, y con el taller de la comunicación integral. Todo esto está ahí y por supuesto también entre todos estos talleres están accesibles las consultas personales, porque hay personas que necesitan, además de ese conocimiento, de ese taller, de esos trabajos en ejercicios en grupo que haremos en los talleres, pues tratar de forma más específica algunos bloqueos que les pueden estar haciendo sufrir y que pueden haberse empezado a convertir en enfermedades psicosomáticas, es decir, algo que empezó en un aspecto emocional o en algo mental y que ya se ha convertido en un dolor físico. Hay quienes entre ese dolor físico pues buscan los analgésicos, las medicinas, pero no terminan de solucionarlo, o a veces van a que los médicos les diagnostiquen y los médicos no encuentran bien cuál es una causa clara de esos procesos de sufrimiento, que son sufrimientos evidentes, ¿no?, físicamente. Pues a veces cuando eso ocurre es porque el sufrimiento
o la causa de ese sufrimiento no es física, y por eso no se ve, sino que es de origen emocional. Pero que si no se corta a tiempo, si no se le da una solución a ese bloqueo emocional a tiempo, sí puede llegar a convertirse en una enfermedad física real que, bueno, pues evidentemente nos lleva a nuestra propia destrucción. Y eso es lo que tenemos que evitar también en ese proceso de hacerse mayor. Hacerse mayor sin necesidad de autodestruirnos, sino hacerse mayor desde el esplendor, desde el equilibrio, desde la coherencia. Hacerse mayor desde la sabiduría que nos permite ser felices cada día, estar en paz con nosotros mismos. Aunque no tengamos la misma agilidad que cuando teníamos 20 años, aunque no tengamos pues ni siquiera los mismos reflejos mentales, pero tenemos una experiencia de vida atesorada en nuestro corazón que debe fluir como nuestra propia sangre, de tal manera que cada día nos permita saborear ese elixir de la vida, que es el tesoro de nuestra existencia, porque eso es de verdad hacerse mayor, saborear con profundidad miles de instantes, millones de momentos de vida que desde la visión adecuada se convierten en las semillas de la felicidad, en los frutos que podemos saborear con toda la dulzura de la felicidad completa que simbólicamente en todas las culturas también se ha referido al paraíso. Es posible recuperar el paraíso, incluso viviendo en la miseria. Es posible recuperar el paraíso, porque incluso algunos niños y niñas, por desgracia, que viven en situaciones de miseria, nos lo hacen ver en sus miradas, en sus sonrisas inocentes. Pues eso mismo es, esa misma sonrisa, esa misma mirada que esos niños que por desgracia viven por debajo de los umbrales de la pobreza nos muestran como su paraíso interno, como su riqueza interior, que algunos teniendo mucho dinero envidiarían. Pues eso mismo es lo que debemos alcanzar y debe ser el logro y la coronación de nuestra vida cuando nos vamos haciendo mayores día a día. Y no solo esperar al último momento, sino saber que nos estamos haciendo mayores cada día y que cada día, al llegar a dormir por la noche, podemos coronar nuestra existencia con esa sonrisa de ternura que nos aporta paz, calor en nuestro interior, sabiendo que nuestra casa, nuestro corazón, está habitado por todos nuestros seres queridos, que son también nuestros pensamientos, los momentos vividos, los recuerdos, además de las personas a las que de verdad queremos y que nos acompañan en nuestra vida aportándonos esa sonrisa de cada día. De todo eso es de lo que hablaremos. Y también de la forma, insisto, en que cuando alguna persona, habiendo tenido todo eso, o parte de eso, lo pierda, porque también es parte de la vida el perder, y hay que saber perder, pues no se viva la pérdida como un sufrimiento que nos arrastra al dolor, a las enfermedades, sino como un engrandecimiento en la sabiduría, porque cada pérdida es también una inversión en experiencia de vida. Y ante las pérdidas, cuando sabemos aportar la visión adecuada, también encontramos lecciones que sería muy difícil que ninguna universidad nos pudiera dar. Esa experiencia de haber perdido algo importante, ya sea en sentido emocional, como en sentido financiero, como en sentido de ideales, en cualquier aspecto. Cuando se ha perdido y aprendemos el camino para recuperarlo, alcanzamos algo que de verdad es un auténtico tesoro, que tiene que ver con esto de la piedra filosofal que decíamos al principio, con lo de la cruz hermética, que tiene que ver con el tesoro de la existencia. Saber perder y saber ganar en cada momento y cada día. Saber regenerarse como el ave fénix. Saber encontrar dentro lo que a veces buscamos fuera y cuando lo tocamos se nos convierte en una cáscara vacía. Saber que dentro es donde de verdad florece cada día la vida en nuestro corazón. Escucharlo es un placer y usted es aparte de su conocimiento, es un gran motivador. Quiere decir que estaremos muy felices, muy contentos todos
de poder aprender tanto de Juan José López Benedí, Juan Antonio, Juan José. Dios mío, bueno, no importa. Yo les quiero decir, porque muchas personas me preguntan, ¿dónde pueden comunicarse para poder asistir a estas clases, a estos talleres? Para los que no conocen a Juan Antonio, pues conocerlo. Bueno, ustedes pueden llamarnos al 305-267-0117. Esa es nuestra escuela, la Escuela Santiago Aranegui, la escuela que creó nuestro maestro Santiago Aranegui hace casi 30 años y que seguimos ahí con todo el conocimiento que él compartió con nosotros y con las personalidades que tanto él también admiraba, porque Juan Antonio es un gran amigo del profesor Aranegui, compartieron muchísimas experiencias juntos, conocimientos, o sea, es una persona que ustedes pueden tener la seguridad que van a ir a oír, pero no solamente a oír, a aprender y a interesarse en todos estos conocimientos que van a ser parte de ahora en lo adelante de nuestras vidas, el mejoramiento, de la capacidad de aceptar ciertas cosas que no podemos aceptar y de perdonar no solamente a otros, perdonarnos nosotros mismos por no haber llegado a tiempo para hacer conclusiones de todo lo nuestro, de nuestras vidas. Recuerden también, hoy a las 12 de la noche, el profesor Santiago Aranegui tiene 4 horas, estos programas especiales que ofrece la emisora los sábados y los domingos, de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Hoy tenemos un tema que les va a encantar, como todos los temas del profesor. Pero fíjate qué cosa más interesante, que esta emisora sigue transmitiendo los programas del profesor que están al día, como si fuera ahora mismo, porque para eso él vino, para destupir las cañerías, para que aprendiéramos, para compartir su conocimiento. Ese fue el motivo de que Dios nos diera una cabecita como esa, ¿verdad? Para un conocimiento como ese y de esa estatura de profesor Aranegui. Así es que ya sabe, profesor, ¿qué le motiva a usted más cuando usted está delante de ese público ávido de conocimiento, que vienen a verlo y que lo siguen, no solamente en Miami, en el mundo entero? Bueno, la verdad es que a mí lo que más me gusta es observar cómo cambian los rostros, las expresiones de las personas y vivir desde una tensión, desde una incertidumbre, desde un desconocimiento o desde un gesto de sospecha que es tan común en nuestras vidas hoy. Salir de los talleres, salir de las consultas o charlar un momento con una sonrisa de felicidad, de lo que a veces incluso ni siquiera son del todo conscientes en ese momento, pero sí se les ve que sus ojos brillan más, y descubrir ese brillo en la mirada es algo que no tiene precio, es algo grandioso. Por eso me encanta el ir por todos los países, por distintas ciudades, por distintos lugares y poder observar cómo las personas brillan en su mirada después de haber descubierto que aquello que les parecía difícil o imposible tiene una posibilidad, tiene una salida, hay una puerta, hay un camino, hay una esperanza, hay un horizonte, pero además es real, no es una creencia, sino que pueden empezar a saborearlo ya. No hay que tener fe, independientemente que los demás, que además también puedan tener fe en sus religiones peculiares. Pero para mí, yo no me dedico a la religión, yo me dedico
a ayudar a las personas aquí y ahora, en ese mundo emocional, en ese mundo interno, en ese mundo cotidiano con los pies en la tierra. Y en ese mundo es en el que yo me admiro y pues siento un gran entusiasmo, simpatía, y me siento pues verdaderamente compensado cuando las personas desde la angustia pueden de manera natural generar una sonrisa y compartir con agrado pues esa gratitud por el cambio. Una amiga en Suecia me decía hace poco, dice, tu trabajo es maravilloso porque la gente va a tus cursos, te paga y además te da las gracias y están todos tan contentos, ¿no? Mientras que a mí no me ocurre eso. Yo tengo que, cuando voy a trabajar, a veces me miran con caras largas o me ponen pegas o la gente está malhumorada o hay zancadillas y nadie me da las gracias por el trabajo que hago. Sin embargo, a ti cada día te dan las gracias. Y la verdad es que yo también agradezco eso, el poder hacer este trabajo para ayudar a las personas cada día y compartir cada día esa gratitud de sentirnos simplemente seres humanos, que compartimos una mirada, una sonrisa, una esperanza de vida, que podemos sentir el latido del corazón experimentando el cielo en la tierra. Quiere decir que esto usted lo hace también como una misión que tiene en su vida. Bueno, ya llegamos al final de este programa, ayer, hoy y mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos bendiga a nosotros. Y no olviden de asistir a todas estas charlas, estos seminarios, que no se van a arrepentir. Hasta la próxima. Se terminó el programa. Hemos presentado Ayer, Hoy y Mañana, un programa diferente donde el profesor Santiago Aranegui trata con usted los temas más importantes de la mujer y el hombre de nuestros tiempos.